Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Creemos en esta declaración, confiamos. Es por eso que todos los días buscamos en este espacio, reavivados por su palabra, tener un encuentro con Dios. Hoy meditaremos y reflexionaremos sobre el capítulo 34 del libro de Jeremías. Pero antes de dedicarnos a la lectura y reflexión, vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que tu Espíritu esté a nuestro lado al meditar en tu palabra y que esté a nuestro lado cuando apliquemos este mensaje en nuestra vida práctica. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 34 del libro de Jeremías constituye todo un mensaje de advertencia de parte de Jeremías al rey Sedequías. Y se destaca la fidelidad de Jeremías para transmitir el mensaje de Dios. Veámoslo juntos. Capítulo 34, primer versículo. La palabra del Señor vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, estaba atacando a Jerusalén y a sus ciudades vecinas con todo su ejército, con todos los reinos y pueblos de la tierra regidos por él. Así dice el Señor, el Dios de Israel. Ve y adviértele a Sedequías, rey de Judá, que así dice el Señor: voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia, quien la incendiará, y tú no te escaparás de su poder, porque ciertamente serás capturado y entregado en sus manos. Tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y él te hablará cara a cara, y serás llevado a Babilonia. Hay un mensaje de advertencia claramente transmitido por Jeremías, que significaba la invasión de Babilonia y donde el mismo rey Sedequías sería capturado. Pero dice versículo 4 que no obstante, Sedequías, rey de Judá, escucha la promesa del Señor para ti. Así dice el Señor: tú no morirás a filo de espada, sino en paz. Se dice, van a ser invadidos, vas a ser llevado prisionero, pero no vas a morir por la espada, vas a morir en paz. También afirma el Señor: yo te prometo que así como los reyes de antaño que te precedieron quemaron especias por tus antepasados, así también lo harán en tu funeral, lamentándose por ti y clamando: ¡ay, Señor! Versículo 6. El profeta Jeremías dijo todo esto a Sedequías, rey de Judá, en Jerusalén. Mientras tanto, el ejército del rey de Babilonia estaba combatiendo contra Jerusalén y contra las ciudades de Judá que aún quedaban, es decir, Laquis y Aseca, que eran las únicas ciudades fortificadas. Desde el versículo 8 en adelante aparece la liberación para los esclavos. La palabra del Señor vino a Jeremías después que el rey Sedequías hizo un pacto con todo el pueblo de Jerusalén para dejar libre a los esclavos. El acuerdo estipulaba que cada israelita debía dejar libre a sus esclavas y esclavos hebreos y que nadie debía esclavizar a un compañero judío. Todo el pueblo y todos los jefes habían hecho ese acuerdo y obviamente habían concordado. Pero después se retractaron, dice versículo 11, y volvieron a someter a esclavitud a los que habían liberado, es decir, a sus propios hermanos. Versículo 12. Una vez más vino la palabra de Dios para Jeremías. Así dice el Señor, el Dios de Israel: yo hice un pacto con sus antepasados cuando los saqué de Egipto, lugar de esclavitud. Les ordené que cada 7 años deberían liberar a todo esclavo hebreo que se hubiera vendido a sí mismo con ellos. Y después de haber servido como esclavo durante 6 años,
debía ser liberado, porque algunos de esos se transformaban en esclavos porque ellos mismos se vendían pagando sus deudas. Pero al 7º año tenían que ser liberados. Pero sus antepasados no me obedecieron, no hicieron caso. Versículo 15. Ustedes, en cambio, al proclamar la libertad de su prójimo, se habían convertido y habían hecho lo que yo apruebo. Además, se habían comprometido con un pacto en mi presencia en la casa que lleva mi nombre. Pero ahora se han vuelto atrás, han profanado mi nombre, cada uno obligado a esclavas y esclavos que ya habían sido liberados a someterse nuevamente a esclavitud. Por tanto, así dice el Señor, no me han obedecido, no han dejado en libertad a sus hermanos, así que yo proclamo contra ustedes una liberación. Dejaré en libertad a la guerra, a la pestilencia y al hambre, para que lo que les pase a ustedes sirva de escarmiento para todos los reinos de la tierra. Ustedes liberaron, pero volvieron a tomar a los hermanos como esclavos. Yo también entonces ahora voy a liberar la guerra, la pestilencia y el hambre. Sí, porque cuando Dios no interviene, el mal siempre nos daña. Si el mal no nos daña, es porque Dios se está frenando. Pero cuando nosotros rechazamos a Dios y Dios no actúa, entonces el mal puede contra nosotros. Versículo 18. Puesto que han violado mi pacto y no han cumplido las estipulaciones que habíamos acordado, los trataré como al novillo que cortaron en dos y entre cuyos pedazos pasaron para rubricar el pacto. A los jefes de Judá y de Jerusalén y a los oficiales de la corte y a los sacerdotes y a todos los que pasaron entre los pedazos del novillo, los entregaré en mano de sus enemigos que atentan contra su vida, y hasta sus cadáveres servirán como alimento de las aves de rapiña. A Sedequías, dice versículo 21, rey de Judá, y a sus jefes los entregaré en mano de sus enemigos, que atentan contra sus vidas, es decir, en poder del ejército del rey de Babilonia, que por el momento se ha replegado. Voy a dar una orden, los haré volver a esta ciudad, la atacarán, la tomarán, la incendiarán. Dejaré a las ciudades de Judá en total desolación, sin habitantes. Sí, quien es esclavo del pecado necesita de la intervención de Dios para ser librado. Un capítulo que advierte a Sedequías, un capítulo que muestra la fidelidad de Jeremías en transmitir un mensaje, no importa el precio a pagar, y un capítulo que nos muestra de qué manera aquel pueblo no estuvo listo para obedecer al Señor, de qué manera no pagaron con la misma moneda con que Dios los había pagado. Ellos habían sido librados de la esclavitud y sin embargo liberan a sus esclavos, pero enseguida los retoman como prisioneros. A veces perdemos las bendiciones por no aprovechar las bendiciones que ya nos ha dado. A veces tratamos a otros de una manera diferente a como esperamos que Dios nos trate a nosotros. Si recibimos bendiciones de Dios, es para bendecir. Si Dios libera y perdona, es para que liberemos y perdonemos. Si Dios da oportunidades, es para que demos oportunidades. Necesitamos una vida nueva e íntegra, una vida que armonice con la voluntad de Dios y que cumpla su voluntad, que la viva, que la practique. Por eso en este momento los invito a hablar con Dios a través de la oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque podemos aprender de estas historias del pasado, registradas para entender que nos amas, que tienes un proyecto para nuestra vida y que toda bendición que nos das es para compartirla. Que podamos tratar a los demás de la misma manera como tú nos tratas a nosotros. Que podamos amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Quédate con todos nuestros amigos. Suple sus necesidades, sus luchas, sus problemas, sus familias. Que la bendición de Dios sea permanente en todos ellos y en todos nosotros. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.